El pasado tiene gran atractivo para nosotros. Es fascinante saber cómo era la vida hace cientos o miles de años, para entender las diferentes bifurcaciones que tomó el camino de la historia humana a lo largo del tiempo. A veces, mirar hacia atrás puede ser sobre todo una cosa totalmente inquietante. Inquietante en el verdadero sentido de la palabra. En las últimas décadas se han hecho algunas grabaciones que nos muestran criaturas grotescas, costumbres extrañas o destinos increíbles. Hoy queremos retroceder la rueda del tiempo contigo y echar un vistazo a varias fotos históricas que nos cautivan con sus motivos únicos y conmovedoras historias de fondo. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Además, quédate hasta el final para ver una foto del pasado que necesitas ver para creer. La sirena de Fiji. Imagínate si alguien afirma haber visto una sirena real, pero eso no es todo. La sirena de agua no solo fue observada desde lejos corriendo entre las olas, sino que también es propiedad de un showman que se encuentra en tu ciudad en ese momento. ¿No pagarías inmediatamente cualquier precio de entrada sin importar cuán alto por echar un vistazo a la mística criatura? Bueno, si este espectáculo despertó tu interés, también habrías visto a P.T. Barnum en 1842. Como el pionero del circo más importante de finales del siglo XIX, este estadounidense siempre estuvo dispuesto a ofrecer a su audiencia las atracciones más aventureras. Desconocido para muchos, Barnum era bueno en casi cualquier mentira para atraer a sus clientes. Al comienzo de su carrera, presentó al público mundial la supuesta enfermera de George Washington, quien se decía tenía 161 años. Después de la muerte de esta mujer, rápidamente quedó claro que tenía 80 como máximo. En 1842 siguió el próximo golpe del showman. Uno de sus cómplices se hizo pasar por un médico londinense. Les dijo a los espectadores que el equipo de Barnum había logrado lo imposible. Habían capturado a una sirena real. Se dice que la criatura se originó cerca de las islas Fiji en el Pacífico Sur, y atraídos por esta historia de aventuras, innumerables visitantes acudieron en masa al Museo Americano de Barnum en Nueva York. Sin embargo, lo que la gente vio allí no tenía nada en común con las encantadoras sirenas que se nos presentan en Ariel y compañía. De hecho, el monstruo de las profundidades del mar tenía la parte superior del cuerpo de un mono y la parte inferior del cuerpo de un pez, con las fauces abiertas de par en par, revelando los colmillos de esta bestia. La criatura impactó a la audiencia con una mezcla de miedo y asombro, pero lo que los admiradores no sabían era que la sirena de Fiji era una farsa descarada. Entonces, la supuesta criatura milagrosa en realidad consistía de partes de cadáveres de animales cocidos. El marino estadounidense Samuel Barrett ya había comprado esta criatura a marineros japoneses 20 años antes. Después de algunos desvíos, el objeto pasó a ser propiedad del Museo de Boston. Allí, Barnum se dio cuenta de su existencia y como hombre de negocios, el showman vio su potencial y decidió arrendar la sirena por la suma de $12 a la semana. Lo único misterioso de la grotesca criatura es la cuestión de su paradero, porque desapareció sin dejar rastro. Se considera probable que el original fuera destruido en un incendio en la finca de Barnum. Con el paso del tiempo, muchos otros artistas siguieron con la tendencia de las sirenas falsas, y al día de hoy, algunas de estas inquietantes criaturas híbridas todavía se exhiben en museos de la actualidad. Fotografía post-mortem. Cuando tenemos que despedirnos de un ser querido, es comprensible que el mundo se derrumbe. Nos permitimos mirar fotos antiguas de seres queridos y deleitarnos con sus recuerdos. Las personas a fines del siglo XIX también valoraban las fotos de sus seres queridos, aunque de una manera completamente diferente. En la fotografía post-mortem, los familiares eran capturados en imágenes después de su fallecimiento. Dado que la tasa de mortalidad infantil era muy alta entonces, los niños eran a menudo fotografiados. Los pequeños se colocaban de tal modo que parecía que estaban durmiendo. En otros casos, se utilizaron dispositivos de soporte especiales para dar la impresión de que aún estaban vivos. No era inusual que la familia se reuniera frente a la cámara, lo que hacía que no siempre quedara claro de inmediato quién era la persona muerta en esa foto.
Para entender de qué se trataba el trasfondo de esta extraña práctica, tenemos que mirar la realidad de la vida en ese momento. Hoy en día cualquiera de nosotros puede tomar una foto en cualquier momento, pero en ese entonces la fotografía era cualquier cosa menos común. A menudo, las fotografías de los muertos eran las únicas fotografías tomadas de los niños. Lo mismo pasaba con los retratos familiares. Por lo tanto, el objetivo era presentar al difunto lo más real posible. Por ejemplo, como si solo estuviera durmiendo una breve siesta y fuera a despertarse en cualquier momento. Blanche Monnier. Blanche Monnier fue algo así como el mejor ejemplo de una hija de buena familia. Venía de una de las familias más ricas de su ciudad. La fortuna de los Monnier se estimaba en más de 1 millón de francos. En su círculo, Blanche era conocida como una mujer sorprendentemente atractiva, y tras ella estaban innumerables solteros. En 1874, la vida de Blanche daría un giro dramático y se convertiría en un verdadero infierno en la tierra. La joven de 25 le dijo a su familia que quería poder casarse con el abogado Victor Camiel. Para los padres de Blanche, sin embargo, esa solicitud fue un duro golpe. Víctor no solo era mucho mayor que su hija y pertenecía a una clase diferente, sino que también estaba en el campo político enemigo, que rechazaba el realismo. Como Blanche se negó a poner fin a la relación, sus padres dieron un paso inhumano. Encerraron a la joven en una pequeña habitación en el último piso cuyas ventanas cerraron. En ese entonces, la familia le dijo a sus allegados que Blanche se había ido al extranjero, pero según otras fuentes dijeron que había muerto inesperadamente. Increíble pero cierto, el martirio de esta mujer francesa duró no solo unas pocas semanas, sino más de 25 años. Solo una sirvienta podía ingresar a esta pequeña prisión y darle a Blanche aquello que necesitara. La sirviente guardó el terrible secreto familiar por muchos años. Sin embargo, finalmente llegó el momento en que se retiró y los nuevos empleados eran mucho menos reservados que su predecesora. Los primeros rumores de esta mujer presa pronto comenzaron a correr en el barrio. Eventualmente la policía recibió una carta anónima que decía que algo terrible sucedía en la casa de los Monnier. Fue así que los funcionarios irrumpieron en la propiedad el 23 de mayo de 1901 para llegar al fondo de estos rumores. Finalmente conocieron a Blanche, que ahora tenía 52 años. Estaba aún encerrada en el último piso. Decir que esta es una foto perturbadora es quedarse corto. En ese entonces la prisionera pesaba menos de 30 kilos, estaba desnuda y su habitación estaba llena de heces, restos de comida y alimañas. En la piel de Blanche se había formado una costra de suciedad en la que habían proliferado los gusanos. El olor que emanaba de esta habitación era simplemente insoportable. La mujer, severamente traumatizada, tampoco podía hablar, todo lo que hacía eran sonidos incomprensibles. La foto de Blanche, que fue publicada en muchos periódicos, provocó una respuesta conmocionada de la población. La madre y el hijo fueron arrestados de inmediato. El padre ya no vivía en ese entonces. La madre no mostraba ninguna señal de arrepentimiento. Estaba indignada porque la policía estaba interfiriendo en asuntos familiares privados. 15 días después, estaría muerta. Sucumbió a un infarto. Su hermano logró convencer al tribunal de su inocencia. Supuestamente no tuvo nada que ver con el aprisionamiento de su hermana. Blanche Monnier pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico y murió allí en 1913 a la edad de 64 años. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Regina Key Walters. En la siguiente foto vemos a Regina Key Walters de 14 años. Su gesto defensivo nos deja claro que simplemente no quiere ser fotografiada. El por qué nos queda claro cuando sabemos quién está detrás de la cámara en ese momento. El llamado asesino de parada de camiones, Robert Rhodes. Se cree que Rhodes emboscó, torturó, violó y asesinó a más de 50 mujeres entre 1975 y 1990. Regina también fue una víctima de este asesino en serie. Y de hecho fue el único asesinato que se le pudo comprobar a Rhodes. Se cree que la foto del adolescente fue tomada inmediatamente antes del horrible acto. Poco antes del horrible acto, esta joven había escapado de su casa con su novio. En 1994, Robert Rhodes fue capturado y condenado a cadena perpetua.
Tripulación del Challenger. Cuando vemos los rostros de la tripulación del Challenger, vemos a 7 personas radiantes que no pueden esperar a partir a las gigantescas extensiones del espacio exterior a bordo de este transbordador. Pero trágicamente todo resultó muy diferente. El 28 de enero de 1986, este transbordador despegó y se rompió 73 segundos después a una altitud de 15 kilómetros. Los 7 tripulantes fallecieron durante esta tragedia. Se determinó que la falla de uno o más anillos de sellado fue la causa del incidente. Este evento pronto pasaría a la historia como una de las pérdidas de vidas humanas más dramáticas y catastróficas que jamás se hayan presenciado. El evento fue transmitido por estaciones de televisión de todo el planeta mientras los astronautas se preparaban para su lanzamiento. Se esperaba que marcara el comienzo de una nueva era en la tecnología espacial, y ciertamente lo logró, sin embargo no de la manera que la mayoría esperaba. Después de todo, los astronautas habían planeado este día por años. La cápsula había sido inspeccionada numerosas veces y los sistemas recibieron luz verde. Hombres, mujeres y niños de todo el planeta observaron cómo se producía el lanzamiento, pero nadie pudo haber anticipado que se produciría una explosión tan terrible. Si bien toda esta situación es increíblemente desafortunada, generó conciencia sobre las características de seguridad adicionales y medidas de inspección que debían implementarse para estos proyectos. Desafortunadamente, esto arrojó a la NASA en las sombras, cuando el pueblo estadounidense comenzó a perder la esperanza en el programa espacial. En poco tiempo, recortes presupuestarios comenzaron a pesar sobre el personal y los ingenieros, y muchos empezaron a pensar que este sería el final de la NASA. Sin embargo, la NASA ha empezado a ganar confianza entre el público de nuevo. Sin embargo, nadie puede olvidar el día en que el mundo se detuvo mientras decenas de miles de personas observaban con horror cómo 7 astronautas perdieron su vida tan trágicamente ese día. Keith Sapsford. Como otros adolescentes, Keith Sapsford tenía el deseo de romper con su vida cotidiana y ver algo del mundo. En 1970, este australiano de 14 decidió escapar de su internado y se coló en el aeropuerto de Sydney. Allí logró esconderse en el hueco de la rueda de un avión con destino a Tokio. Pero lo terrible sucedió poco después del despegue. Keith cayó y murió. La famosa foto que se tomó ese día muestra al adolescente en los momentos finales de su corta vida. Sin embargo, esto sucedió por accidente. El hombre detrás de la cámara, John Gilpin, estaba esperando abordar su avión, y para pasar el tiempo tomó algunas fotos desde el aeropuerto. Y como el destino lo quiso, apretó el gatillo justo en el momento en que Keith perdía el equilibrio y caía trágicamente. El Hindenburg. Con 245 metros de largo y una velocidad de 120 km por hora y numerosas habitaciones confortables, el Hindenburg fue uno de los dirigibles más avanzados y más lujosos de su época. La principal tarea de este Zeppelin era el servicio transatlántico, con viajes de ida y vuelta entre Frankfurt, Río de Janeiro y Lakehurst en Nueva York. Y finalmente, el 6 de mayo de 1937, ocurrió la terrible catástrofe que aún asociamos con este Zeppelin, el accidente de Lakehurst. Cuando el Zeppelin aterrizó cerca de las 6:25 p.m., un fuerte fuego de hidrógeno germinó repentinamente en la parte trasera de esta aeronave, que se extendió rápidamente y finalmente causó que todo el Hindenburg explotara y ardiera. De las 97 personas que iban a bordo en ese momento, 35 no sobrevivieron. Las víctimas sucumbieron a sus graves quemaduras o murieron después de saltar al vacío. Este fue uno de los primeros desastres televisados del planeta, con un comentarista gritando la infame frase «¡Oh, la humanidad!». En los días posteriores a este desastre, el mundo ha crecido y aprendido mucho. Sin embargo, en el momento del incidente nadie podría haber imaginado un desenlace peor. Tantas vidas se perdieron sin sentido, pero afortunadamente, otro desastre como este nunca volvería a ocurrir, al menos no de manera tan pública. Ahora es tu turno. ¿Qué fotos te atrajeron más con sus historias? Ya estamos esperando tus comentarios. Dale un me gusta a este video y suscríbete para mantenerte actualizado a partir de ahora. Finalmente, echa un vistazo a las otras publicaciones de este canal
que hemos vinculado para ti en los créditos. Muchas gracias por vernos, que la pases bien y hasta la próxima.